Bienvenidos hermanos a nuestro estudio bíblico. Como les dije la última vez, vamos a estar estudiando em, doctrinas cristianas básicas, doctrinas que todo hijo de Dios debe conocer. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 28 de Mateo, especialmente los versículos 18, 19 y 20, mandó a todos sus discípulos, a todos los creyentes, precisamente a ser discípulos. Es decir, tenemos que predicar la palabra de Jesucristo, tenemos que llevar el mensaje del Evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y también enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, y tenemos la confianza de que Él estará con nosotros hasta lo último, pues, hasta que Él venga por su iglesia. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 19. Estoy parafraseando el texto. Ahora bien, este es el tercer estudio que vamos a ver. Pero antes de continuar, vamos a hacer una oración. Me gustaría orar para continuar con nuestro estudio. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia dándote gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de conocer cada vez más las sagradas escrituras. Te ruego por mis hermanos y hermanas que están escuchando estos estudios bíblicos, que ellos puedan conocer cada vez más tu palabra, tener un anhelo y un deseo por conocer las sagradas escrituras y por vivir una vida conforme a tu voluntad y tus propósitos. Querido Padre Celestial, te pedimos que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, enseñando, que seas tú utilizando estos estudios, obrando con poder, porque si tú no estás en esto no servirá de nada. Pero si tú nos acompañas, si eres tú el que estás motivando estos estudios bíblicos, entonces será de bendición, no solamente para quienes escuchan, sino también para mi propia vida. Padre Celestial, por eso colocamos este estudio en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor, te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, como les venía diciendo, en el capítulo 28, versículos 18 al 19, repito, el Señor Jesús mandó a hacer discípulos, le dio una orden a la iglesia, a hacer discípulos en todas las naciones, a los cuales hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Padre, disculpen, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que hacer mucho hincapié en ello. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice que debemos enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Esto es, hermanos, simple y llanamente, a que los nuevos discípulos conozcan las doctrinas de la fe cristiana, conozcan la palabra de Dios, se familiaricen con la palabra de Dios. Fíjense ustedes que, bueno, o mejor dicho, resulta que ayer yo estaba viendo un estudio bíblico que estaban dando en una iglesia bautista. Estaban hablando acerca del credo de los apóstoles, famoso credo, y él hablaba de que el pastor que estaba hablando del tema sobre el credo, él decía que el credo es lo más básico que debe, valga la redundancia, creer un cristiano. Es lo más básico. El credo es simple y llanamente un resumen de las principales doctrinas de la fe cristiana. Y el credo surgió para combatir muchas herejías que polulaban en la época en que este credo fue redactado, por ahí aproximadamente en el tercer siglo de la era cristiana. Sin embargo, ya esto desde mucho antes se le enseñaban a los discípulos hasta que se oficializó por ahí en el siglo tercero. Pero antes de ser bautizado, cada cristiano
tenía que conocer por lo menos estas cosas tan básicas. Creer en Dios, ¿verdad? Creer que Dios creó todos los cielos y la tierra, ¿verdad? Todo lo que hay, visible e invisible. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Y así se les iba enseñando a los discípulos las cosas principales de la fe cristiana, porque ya al principio de la era cristiana habían muchas herejías, había mucho peligro acerca de que habían amenazas contra una fe cristiana pura, una fe cristiana o unas doctrinas cristianas puras. Entonces era una serie de amenazas. Y miren, hermanos, explicaba ayer el pastor que daba el estudio acerca del credo de los apóstoles, que cuán necesario es que en la actualidad los cristianos conozcan, por lo menos aunque sea, por sencillo que parezca, aunque sea, conozcan el credo, porque vivimos en una época en la cual tenemos muchas amenazas por toda parte acerca de la fe cristiana bíblica, de las doctrinas cristianas básicas. Están siendo muy amenazadas dentro y fuera de la iglesia. Y entonces, decía el pastor, decía que vivimos en una época de analfabetismo teológico, es decir, en una época de analfabetismo doctrinal. La gente no se les está enseñando la Biblia, no se les enseña la palabra de Dios. En la actualidad hay muchos maestros motivacionales, en la actualidad hay muchos maestros que hablan de ellos mismos y de sus propias experiencias, pero poco predican la palabra de Dios. Algunos toman un versículo bíblico, incluso sacado de contexto, agarran un versículo bíblico por allí, otro por allá, y dan algunos estudios, entre comillas, que no son ningún estudio bíblico, sino que toman como excusa un texto bíblico para ellos explayarse, por decirlo de alguna manera, hablar una serie de cosas que en nada benefician a quienes lo escuchan, y también tienen el objeto de estimular las emociones, estimular algunas cosas que en nada están beneficiando a la iglesia. Estamos viviendo en una época sumamente peligrosa. Por ejemplo, en el primer siglo hubieron varias amenazas. En el primero, segundo y tercer siglo de la era cristiana hubieron amenazas serias contra la fe cristiana. Por ejemplo, el ebionismo fue una herejía que negaba la divinidad de Jesucristo, y esta herejía afirmaba que Cristo simplemente había sido un profeta, pero nunca el Hijo de Dios. Y bueno, en la actualidad eso no ha desaparecido. Hay mucha gente que niega que Jesucristo es Hijo de Dios, y muchos niegan la divinidad de Jesucristo. También había surgido el docetismo. Los docetistas creían que Jesús no había venido en carne, sino sino que su cuerpo y su sufrimiento eran aparentes y no reales. Y también surgió el gnosticismo. eh, Ellos sostenían que la salvación se alcanzaba era a través de conocimientos profundos y secretos. De allí gnosis, que se escribe de esta manera: Gnosis. Repito, Gnosis, gnosis. Entonces ellos decían que verdaderamente la salvación se alcanzaba a través de un conocimiento profundo de las cosas, y a su vez negaban la resurrección física de Jesús, y hacían una fuerte distinción entre el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, aparte de que ellos decían que Jesús no podía haber venido en forma de carne porque la carne era mala y el espíritu era bueno. Es decir, creían en un dualismo. Y también existía o había el problema de los
eh, del, bueno, digámoslo así, del circuncionismo, es decir, de judaizar el cristianismo. Eso, bueno, fíjense ustedes que el primer concilio que aparece allí en el libro de Hechos se realiza en Jerusalén para combatir el judaísmo o la judaización del cristianismo, donde hubo un grupo que se levantó, decía que los discípulos habían que circuncidarlos y enseñarlos a guardar la ley, aparte de creer en Jesucristo, y que si no se circuncidaban y no guardaban la ley, no serían salvos, aun cuando hubiesen creído en Jesucristo. Esto lo pueden leer eh, en Hechos capítulo 15. Y se cree que más o menos este concilio fue por allá en el año 50, se llevó a cabo en el año 50 después de Cristo. Eso es lo que más o menos se calcula. Entonces, les invito, si quieren, léanse Hechos capítulo 15, donde se combate la primera herejía en la cual, por ejemplo, Pablo sufrió mucho combatiendo esta herejía. Y el apóstol Juan habló mucho acerca, combatiendo la herejía del gnosticismo y la herejía del ebionismo. Así que es importante, hermanos, que entendamos lo necesario que es conocer la doctrina, la doctrina básica de la fe cristiana. Les recomiendo, hermanos, disculpen que esta introducción está bastante larga, pero es importante, hermanos, entender estas cosas porque muchos hermanos no saben las amenazas que enfrenta la iglesia en la actualidad, que no son nuevas, son antiguas, solamente que en la actualidad pues se están multiplicando cada vez más. Recuerden que a medida que nos vamos acercando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pues se va a ir incrementando lo que la palabra de Dios describe como la gran apostasía. Por allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y estamos en esa época, hermano. ¿Qué es apostasía? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, pues la apostasía se refiere, hermanos, al abandono o rechazo de la fe cristiana por parte de una persona que anteriormente la había aceptado. Y es considerado un acto grave, muy gravísimo, y un pecado contra Dios, ya que implica rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador. Entre ellos, podríamos decir, cuando la gente comienza a negar la divinidad de Jesús, es decir, que Jesucristo es Dios, cuando niegan su sacrificio en la cruz o niegan su resurrección, o también cuando se alejan de las enseñanzas de la Biblia, es decir, abandonan las creencias y prácticas centrales de la fe cristiana, o que se vuelven a una vida de pecado, es decir, a retomar esos comportamientos que van en contra de la fe y la moral cristiana, pues esas personas terminan apostatando de la fe, y nosotros estamos viviendo en una época en la cual verdaderamente cada día la apostasía crece más y más y más. Es necesario, hermanos, que Dios vaya levantando muchos obreros, muchos maestros en la iglesia que enseñen las escrituras, que hablen de las escrituras. Bueno, como les iba a decir hace unos minutos atrás, les recomiendo para estos estudios bíblicos tener en primer lugar la Biblia a la mano, tener un lápiz, tener también un cuaderno para ir tomando notas. Y si es posible, hermanos, les invito a tener 3 creyones de distintos colores, con el objetivo de que vayan marcando en sus Biblias algunos versículos y algunos pasajes de la Biblia, para que los vayan teniendo, los vayan memorizando. Es importante, hermanos, memorizar textos bíblicos.
Hay muchos versículos y muchos textos bíblicos que los cristianos deben conocer. También aprendan a ubicar los libros en la Biblia, a ubicar los distintos. Recuerden que la Biblia tiene 66 libros y es necesario, hermanos, aprender a ubicar tanto los que se encuentran en el Antiguo Testamento como también los que encontramos en el Nuevo Testamento. Bueno, volviendo a lo que vimos lo que vimos en el último capítulo, en el capítulo 2, recuerden, estamos ahorita en el capítulo 3 de este estudio. Vimos o comenzamos, introdujimos la revelación de Dios. Ante una pregunta que hizo Sofar, amigo de Job, en Job capítulo 11, versículo 7, Sofar pregunta esto, o dice, sí, pregunta esto, dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Esto significa, ¿cómo puede una criatura finita como es el ser humano conocer a Dios? ¿Se puede conocer a Dios? Pues la única forma de conocer a Dios es a través de su revelación. Eso fue lo que vimos en el último capítulo. Hicimos una introducción acerca de que Dios se nos ha revelado. Y se nos ha revelado a través de lo que se llamaría la revelación general y natural, y también se nos ha revelado a través de la revelación especial, que son las Sagradas Escrituras. La revelación general y natural comprende, en primer lugar, que Dios, el hombre, siempre se ha preguntado de dónde ha surgido todo lo que vemos. Nuestro planeta, la luna, el sol, los demás planetas, las estrellas, los asteroides, los agujeros negros, las galaxias, en fin, todo lo que hay en el universo. ¿Cómo surgió? ¿De dónde surgió? Y luego tenemos toda esta enorme cantidad de vida que hay sobre la Tierra. Los océanos llenos de animales, llenos de plantas, las aves que surcan los cielos, los bosques, toda la naturaleza, todos los animales que existen, los insectos, los vertebrados e invertebrados, y el mismo ser humano. ¿Y cómo es que el ser humano tiene conciencia? ¿Cómo es que el ser humano comprende, o digámoslo así, tiene conciencia de sí mismo? Que puede pensar, que puede razonar, que puede entender cuando algo está bien o algo está correcto. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, pues a través de lo que sería la revelación general o la revelación natural. Dios se ha revelado, como nos dice el Salmo 19, a través de la creación. Dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esto es, hermanos, aquí el salmista, el Salmo 19, nos habla acerca de que Dios se ha revelado al hombre a través de la creación del universo, a través de todo lo que nosotros podemos ver, a través de la creación misma de nosotros. Como les decía yo en la última clase, un científico decía que el cerebro del hombre es más misterioso que todo el universo que nos rodea. Imagínense ustedes la complejidad de nuestro cerebro con respecto al universo que nos rodea, que de por sí ya es extremadamente complejo. Pero también, entonces, retomando aquí el Salmo 19, al principio el salmista nos dice que Dios se nos revela
de una forma natural, de una forma general, a través de la creación del universo. Como alguien dijo, toda la creación, las estrellas, los planetas, las galaxias, el universo, el ser humano, los animales, las plantas, las aves, los mares, las montañas, los océanos, los ríos, todo, decía esta persona de una manera muy hermosa, decía, son las huellas digitales de Dios. Es decir, el hombre queda sin excusa, y eso lo vamos a ver ahorita porque el apóstol Pablo toca ese tema en el libro de Romanos. El hombre no tiene excusa. Claro, sabemos que el ser humano sin Dios piensa, cree que todo esto surgió de la nada. Los ateos dicen que esto surgió de la nada. Pero bueno, eso es otro tema, no me voy a adentrar ahorita en ello, eso lo vamos a ver más adelante. Pero la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí el Salmo 19 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Es lo que dice aquí, lo que le decía hace un momento, que una persona dijo, los cielos y la creación son las huellas digitales de Dios, pero Dios también se nos revela de una forma especial, de una forma directa. Es decir, Dios se nos ha revelado a través de su palabra. Por supuesto, esto es una introducción a lo que vamos a estar viendo, vamos a estudiar más acerca de la revelación general y natural y también a través de la revelación especial, que recuerden es la palabra de Dios. El mismo Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Esto es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Dios se nos ha revelado a través de la Biblia, las sagradas escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice así, entonces, el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Fíjense, hermanos, en guardar los preceptos y las enseñanzas que Dios nos ha revelado a través de la Sagrada Escritura conllevan a un grande galardón. Luego el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos dice lo siguiente. En el capítulo 1, versículo 18 en adelante podemos leer lo siguiente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, fíjense lo que dice aquí, la revelación especial, perdón, la revelación general y natural, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué? Dice, no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa porque la misma naturaleza, la misma creación, el mismo universo, como lo vimos ahí en el Salmo 19, nos hablan que todo esto fue hecho por Dios. Versículo 21, ahí en el capítulo 1 de Romanos, sigue diciendo Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa esto? Comienza Pablo aquí en este texto diciendo, pues habiendo conocido a Dios. Esto indica, hermanos, que las personas han tenido cierto grado de conocimiento sobre la existencia y la naturaleza de un ser superior. Este ser superior no es otro que Dios. Este conocimiento este conocimiento provino entonces acerca de la creación, y esto hace que el hombre tenga conciencia o una revelación acerca de que hay algo allá afuera mucho más grande que el mismo universo, mucho más grande que el ser humano. Luego el apóstol Pablo dice, no le glorificaron como a Dios. A pesar del conocimiento, mire, imagínense ustedes tantos científicos, hombres muy sabios, mujeres muy sabias. A pesar de este conocimiento que ellos descubren todos los días, no le dan gracias a Dios. El hombre no le ha dado gracias a Dios, ni le ha dado el honor que a él le corresponde como creador y señor del universo. Ni mucho menos le adoran, ni lo reconocen como la fuente de sabiduría y poder. Luego Pablo dice, ni le dieron gracias. ¿Qué significa esto? No muestran gratitud por la bondad y el amor y la provisión que Dios nos ha dado. El hombre ha explorado una enorme cantidad de planetas, exoplanetas, planetas dentro de nuestro sistema solar y planetas en otros lugares, y en todos se han dado cuenta que la vida es imposible. O sea, no consiguen vida. Han salido incluso, hay naves que han ido a diferentes planetas, por lo menos aquí en lo que es el sistema solar, han ido y ven que se dan cuenta de que es imposible que la vida subsista, bien sea la vida animal, bien sea la vida de las plantas, de los peces. No hay ni agua siquiera. Incluso el otro día escuchaba que la gente le da mucho valor a los diamantes, ¿no? Y poco valor a la madera. ¿Y sabían ustedes que en el universo es más común los diamantes que la madera? Solamente el planeta Tierra tiene madera, de resto en ningún otro lugar. Hay por ejemplo, asteroides, hermanos, que son hechos que están hechos o compuestos de puro oro. Hay planetas donde las lluvias son de diamantes, creo que es el planeta. Ajá, por aquí estuve buscando y es en los planetas Urano y Neptuno. Dice aquí, son gigantes de hielos del sistema solar, son afortunados, entre comillas, dice aquí, por tener este fenómeno peculiar. Bueno, dice bueno, lo cierto es que aquí se nos dice que en esos planetas los diamantes abundan. Entonces los diamantes son una cosa común dentro del universo, dentro de los planetas fuera de la Tierra. Pero la madera no, el agua mucho menos. Y nosotros no sabemos valorar. Por eso dice Pablo aquí, no le dieron gracias. No le dieron gracias. No le han dado gracias a Dios por las plantas, no le dan gracias a Dios por todo lo que tenemos nosotros para sustentar la vida. Muchos quieren, por ejemplo, salir a otros planetas, incluso en la Luna, localizarlo, pero tienen que hacer algo, según ellos, para poder sustentar la vida en aquellos lugares. ¿Por qué no valoramos la vida que tenemos acá en la tierra? ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Porque dice Pablo, sino que se envanecieron se envanecieron en su razonamiento. En lugar de humillarse ante Dios, ¿qué hizo el ser humano? Se llenó de orgullo, de vanidad, por sus propios pensamientos, por sus propias ideas. El hombre se separó de Dios
Y entonces ellos creen ser autosuficientes y no necesitan a Dios. Por tanto, sacan, digámoslo así, a Dios de la ecuación. Eliminan a Dios. Eliminan a Dios y lo sacan. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que entender, el hombre sabe, y esto lo explica más adelante Pablo, sabe en su conciencia que tiene que darle cuentas a Dios. Entonces, sigue diciendo Pablo, y su necio corazón fue entenebrecido. Como consecuencia del orgullo del hombre y la falta de gratitud, ¿qué pasó? El entendimiento espiritual del ser humano se oscureció, alejándose entonces de la verdad y de la sabiduría de Dios, y se entregan a lo que ellos consideran que es sabiduría. Sin embargo, eso es ignorancia y eso es error. Por eso tenemos que mirar lo que nos dice el Salmo 19. Entonces estamos viendo, hermanos, que Dios se nos ha revelado a través de la revelación general y natural. Dios se nos ha revelado por medio de la creación, del universo. En el capítulo 2 de Romanos, Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y en el versículo 15 dice, versículo 12 en adelante, no, versículo 15, vamos a leer el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué significa esto? Este pasaje, hermanos, Romanos capítulo 2, versículo 15, nos habla acerca de que el hombre tiene conciencia. Tiene una conciencia. Por eso comienza diciendo en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable. Es decir, el ser humano no tiene excusas, porque hasta su propia conciencia le habla acerca de todas estas cosas, ¿verdad? La conciencia misma del ser humano le hace entender que hay algo fuera de él que es mucho más grande, que es mucho más poderoso. La conciencia, hermanos, es una herramienta importantísima porque le permite al hombre poder distinguir entre lo que es correcto e incorrecto. ¿Quién colocó este razonamiento en el ser humano? ¿La evolución? No, por supuesto que no. Fue Dios, fue Dios. Por ejemplo, fíjense ustedes, en cualquier cultura, no importa donde las personas vivan, crean o no crean en Dios, ¿cómo es posible que la gente entienda que mentir no es correcto, que robar no es correcto, que cometer asesinato no es correcto, que cometer adulterio no es correcto? O sea, ¿cómo saben las personas esto? Porque el ser humano tiene conciencia. El ser humano ha sido creado con conciencia y por lo tanto él será juzgado por su propia conciencia, a menos de que se arrepientan y crean en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Hoy en el capítulo 3 vamos a estar hablando en la próxima clase acerca de tres formas en las cuales Dios, de las tres formas de la revelación general, aunque hoy hicimos una introducción acerca de ello, es que Dios se nos revela a través de la creación, Dios se nos revela a través de la constitución del hombre y Dios se nos revela a través de la historia. Esto lo vamos a estar viendo en el próximo capítulo. Bueno, hermanos, vamos a orar para concluir la clase de hoy. Querido Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias porque estamos estudiando tu palabra, estamos aprendiendo las Sagradas Escrituras. Gracias, gracias
por permitirnos estudiar tu palabra. Te adoramos, Señor, porque reconocemos que tú eres el creador del universo, que tú eres el creador de todas las cosas. Como alguien dijo, la misma creación son las huellas digitales tuyas, Señor amado. Por lo tanto, el hombre es inexcusable. El hombre en su conciencia sabe de la existencia de ti, Señor amado. Querido Padre Celestial, ayúdanos a aprender cada vez más a través de estos estudios bíblicos, a conocerte a ti, Dios y Creador de todas las cosas. Te adoramos y te bendecimos y te exaltamos. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta el próximo estudio bíblico. No se lo pierdan, que van a estar muy buenos. Dios los bendiga.